Mi novia me dijo te amo, pero no estoy lista para la vida aburrida de pareja. Quiero divertirme antes de establecerme con alguien seguro como tú. Así que le di toda la libertad que quería y viví mi vida sin ella. Meses después, quiere que volvamos. Hola Reddit. Mi novia de 4 años me dijo que quería sentirse joven y salvaje antes de sentar cabeza conmigo. Pensó que simplemente me quedaría aquí esperando a que regresara. Perdió completamente la cabeza cuando se enteró de que ya había seguido adelante. Así es como sucedió todo. Yo, hombre de 32 años, pasé 4 años con Tiffany, mujer de 29 años, pensando que estábamos construyendo algo real. Nos conocimos cuando ambos teníamos nuestras vidas en orden. Yo soy ajustador de siniestros de seguros en Charlotte, ella trabajaba en marketing para una empresa tecnológica. Los primeros 3 años fueron dorados. Éramos esa pareja que todos los demás querían ser, viajes de fin de semana a Asheville, senderismo, conversaciones reales durante la cena en lugar de mirar el teléfono como zombies. Ella me traía café a la cama los sábados, yo la sorprendía con entradas para conciertos. Cosas normales de pareja que realmente se sentían especiales. Ella era increíblemente inteligente, divertida, ambiciosa. Se emocionaba al escucharme hablar sobre mis casos de fraude. Sí, atrapar estafadores de seguros resulta que es sexy cuando aún no estás muerto por dentro. Yo la ayudaba con campañas de marketing, la veía brillar en presentaciones para clientes. Nos sentíamos como un equipo. Nos mudamos juntos después de 18 meses. Encontramos un lugar genial en Valentine, 2 habitaciones, una cocina decente, espacio suficiente para nuestras cosas sin sentirnos apretados. Ella lo decoró como una revista, pero de alguna manera seguía sintiéndose como hogar. Cocinábamos juntos entre semana, maratones de Netflix, hablábamos sobre tener un perro cuando compráramos una casa. Sí, estaba pensando en matrimonio desde hacía más de un año. No era una urgencia de tengo que asegurar esto, sino un sentimiento genuino de no puedo imaginar la vida sin ella. Ella era la indicada, toda esa basura cursi que suena estúpida hasta que es tu realidad. Entonces, alrededor del 3er año, las cosas empezaron a ponerse raras. Pasaba más tiempo en Instagram, mostrándome publicaciones de sus amigas solteras yendo a clubes, con un tono nostálgico que antes no tenía. Comenzó a quejarse de nuestra rutina. Aparentemente, ahora éramos aburridos. Le sugerí alternativas, clases de baile, escalada, viajes de fin de semana a lugares nuevos. Nada solucionaba lo que la estaba carcomiendo por dentro. 2 personas empezaron a envenenar el pozo. Primero su hermana Ruth. Solía pensar que era genial, pero últimamente le llenaba la cabeza a Tiffany con tonterías tóxicas sobre experimentar todo antes de establecerse. Muy buenos consejos de alguien cuya relación más larga duró 6 meses. Ruth aparecía en las citas semanales de café armada con historias de terror de Tinder, diciéndole a Tiffany que estaba desperdiciando su juventud, actuando como una mujer casada vieja. Luego estaba Brianne, la nueva compañera de trabajo de 23 años, que trataba la vida nocturna de Charlotte como su patio de juegos personal. Esta chica publicaba fotos provocativas con subtítulos sobre vivir tu verdad y no conformarse con menos. Comenzó a arrastrar a Tiffany a noches de chicas. Mi voz de la razón, Hunter, mi mejor amigo, lo vio todo desde el primer día. Somos amigos desde la secundaria, ese tipo de amistad donde podemos burlarnos sin piedad pero nos defendemos sin pensarlo. Durante una de nuestras sesiones de videojuegos, estábamos jugando un nuevo RPG mientras Tiffany salía a otra noche de chicas. Hunter pausó en medio de una pelea con un jefe y dijo, amigo, tu novia está teniendo una crisis de mediana edad a los 28 años, eso es matemáticamente impresionante. Le respondí, está tratando de descubrir algunas cosas. Y él dijo, sí, está descubriendo cuántos penes puede probar antes de conformarse con tu trasero confiable. Hunter nunca endulzaba nada. Solo digo, cuando alguien empieza a actuar como si estar contigo fuera una sentencia de prisión, tal vez es hora de planear tu ruta de escape. Las banderas rojas estaban ondeando, pero pensé que era solo una fase. Todos cuestionan sus decisiones a veces, ¿cierto? Pensé que mantenerme constante, ser el hombre del que se enamoró, la haría volver en sí. Estaba equivocado. Hubo 2 incidentes que deberían haberme dicho todo lo que necesitaba saber. Pero cuando llevas 4 años y estás planeando una propuesta, te convences de que las etapas difíciles son solo obstáculos a superar. Primero, el desastre del cumpleaños. El cumpleaños número 28 de Tiffany cayó en viernes. Planeé lo que pensé que era perfecto, cena en el lugar donde tuvimos nuestra primera cita y luego, sorpresa, entradas para ver una banda indie que la tenía obsesionada.
Algo reflexivo, personal, romántico. Ella estuvo rara durante la cena, mirando el teléfono constantemente, respondiendo con monosílabos. Cuando le di las entradas del concierto, pensando que salvaría la noche, apenas las miró. Resulta que ya tenía planes con Brianne y las chicas. No se molestó en avisarme. Terminamos en un bar de moda en South End, donde las bebidas costaban más que el salario por hora de la mayoría. Me fui solo en coche mientras ella se quedó hasta las 3 de la madrugada. Volvió en Uber y se desmayó en el sofá sin decir palabra. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Gracias por un gran cumpleaños, amor, como si la humillación de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Luego estuvo el evento del trabajo. 3 semanas después fue la fiesta navideña de la empresa de Tiffany. Había asistido a ese evento 3 años seguidos, siempre presentado como su novio, recorriendo el lugar juntos. Esta vez fue diferente desde el primer minuto. Tiffany encontró a Brianne de inmediato y comenzó a tratarme como su conductor de Uber en lugar de su acompañante. Me presentaba a nuevas personas solo como Ryan, sin contexto de quién era ni por qué estaba ahí. Cuando su jefe preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos, Tiffany se rió y dijo, no estamos poniendo etiquetas ahora mismo. 4 años juntos, viviendo juntos durante 2 años y medio, mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi cepillo de dientes junto al suyo, pero no estábamos poniendo etiquetas. Luego apareció este nuevo tipo, Derek. Algún gerente de cuentas presumido, tal vez de 26 años, con uno de esos moños que gritan mi mejor momento fue en la universidad. Pasó toda la noche halagando a Tiffany, trayéndole bebidas, haciendo bromas internas sobre el trabajo que yo no entendía. Y Tiffany, le encantaba cada segundo. Cuando intenté unirme a su conversación, Derek la dirigía hacia temas laborales donde yo no podía aportar. Cuando sugerí que bailáramos, Tiffany estaba demasiado ocupada haciendo contactos. Cuando le pregunté si quería tomar aire, me dijo que dejara de estar encima de ella. El camino de regreso a casa fue silencioso hasta que llegamos a nuestro garaje. Derek parece simpático, dije, tanteando el terreno. Es muy aventurero, ¿sabes? Me hace sentir como si hubiera tantas cosas que aún no he experimentado. Esa noche, acostado junto a alguien que mentalmente ya se había ido, debería haber empezado a planear mi salida. En cambio, empecé a investigar gimnasios de escalada, tratando de descubrir cómo convertirme en el tipo emocionante que ella quería, en lugar de aceptar que el problema no era quién era yo, sino que ella ya no me quería. Hunter llamó mientras yo caía en espiral buscando en Google actividades divertidas para parejas. Amigo, ¿por qué estás en línea a las 2 de la mañana buscando clases de paracaidismo? Respondí, solo intento ser más espontáneo. Ryan, hermano, escucha con atención. Si alguien te hace sentir que necesitas convertirte en una persona diferente para mantener su interés, esa persona no es para ti. Además, tienes miedo a las alturas, pedazo de nuez. El anillo en el cajón de mis calcetines se sentía más pesado cada día, pero seguía diciéndome que esto era solo una mala racha. Estaba haciendo horas extra para salvar algo que ya estaba muerto. La conversación que lo terminó todo ocurrió un martes por la noche en marzo. Acababa de terminar de revisar un caso complejo de fraude cuando Tiffany se sentó con esa expresión. Ya sabes cuál, la cara de tenemos que hablar que te hace que el estómago se hunda. La propuesta de tomarse un tiempo. Comenzó con lo que claramente era un discurso ensayado sobre cómo nunca había vivido de verdad y necesitaba experimentar lo que es ser joven y libre antes de establecerse con alguien seguro como yo. Seguro. Ahí estaba. Había estado hablando con Ruth y Brianne, quienes pensaban que estaba desperdiciando sus mejores años actuando como si ya estuviera casada. Necesitaba sacar algunas cosas de su sistema antes de poder apreciar realmente lo que yo le ofrecía. La sensación de derecho era asombrosa. Quería probar con otros tipos mientras me dejaba en espera, como un electrodoméstico de reserva. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Creo que deberíamos tomarnos un tiempo. No para siempre, se apresuró a aclarar, solo hasta que descubra esto. Necesito saber qué más hay allá afuera para poder volver contigo sin remordimientos. Solo quiero divertirme antes de la vida de pareja aburrida. Ella realmente pensaba que esto era un favor para nuestra relación. Se había convencido de que acostarse con tipos emocionantes de alguna manera la haría apreciar al aburrido y confiable yo. ¿Estás pidiéndome que espere mientras pruebas con otros hombres para asegurarte de que realmente soy lo que quieres? Ella buscaba palabras, probablemente dándose cuenta de cómo sonaba cuando se decía directamente, pero luego redobló la apuesta con una tontería sobre cómo, si realmente la amaba, querría que estuviera segura de nosotros. Quería tal vez 6 meses, tal vez un año,
el tiempo que fuera necesario. Un maldito año entero de poner mi vida en pausa mientras ella audicionaba otros penes para asegurarse de que el mío valía la pena conservarlo. Entonces es una ruptura, con la opción de volver si tus otros planes no funcionan. No, no estoy terminando contigo, solo estoy pidiendo espacio para crecer como persona mientras salgo con otras personas, mientras exploro mis opciones. Al menos fue honesta. Me quedé allí sentado, mirando a esta mujer a la que había estado planeando proponerle matrimonio en 3 semanas. El anillo estaba literalmente a 6 metros de distancia, esperando el momento adecuado que claramente nunca llegaría. 4 años construyendo algo que creía real, permanente, digno de proteger, y ella quería tirarlo todo por la borda para ver si el césped era más verde, con la expectativa de que yo aún estaría aquí cuando decidiera regresar. Está bien, dije. Ella parecía sorprendida, como si esperara más resistencia. ¿Quieres espacio para aclarar las cosas? Lo tienes. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo que entendí fue que la mujer de la que me enamoré había sido reemplazada por alguien que me veía como un plan de jubilación en lugar de como pareja. Esa noche hizo una maleta y se fue a quedarse con Ruth hasta que resolviéramos la logística. Después de que se fue, me senté en nuestro apartamento y saqué esa caja de anillo de mi cajón de calcetines. $8,000 y 3 meses de planificación para un futuro que en realidad nunca existió. Al día siguiente devolví ese anillo y recuperé mi dinero. Tomé esos 8,000 y construí el mejor setup gamer posible, tarjeta gráfica de gama alta, refrigeración personalizada, todo. Tiffany solía quejarse de que mi PC vieja era demasiado ruidosa y ocupaba mucho espacio. Ahora tenía una bestia que podía ejecutar cualquier cosa al máximo. Hunter vino a ayudarme a montarlo todo. No dijo una palabra sobre que Tiffany se fuera, solo apareció con bebidas y herramientas para la gestión de cables. Joder, amigo, esta cosa probablemente podría ejecutar simulaciones de la NASA. Estaba instalando mi nueva tarjeta gráfica con la precisión de un cirujano. ¿Cuál es el sistema de refrigeración? ¿Bucle personalizado? ¿Radiadores dobles? Esto va a ser tan silencioso como una biblioteca. Tan silencioso como tu vida amorosa va a estar. Se detuvo a mirarme seriamente, lo cual, por cierto, probablemente sea algo bueno. Ahora por fin podemos volver a completar esa campaña cooperativa sin que alguien se queje de que la estamos ignorando. También adopté un perro. Siempre había querido uno, pero Tiffany era alérgica. Ella no era alérgica, simplemente no quería la responsabilidad. Encontré un mestizo de pastor alemán en un refugio, tenía 2 años y ya estaba entrenado para vivir en casa. Lo llamé Siggy. Tener un perro lo cambió todo, me obligó a levantarme temprano para los paseos, me dio una razón para explorar nuevos senderos y resultó ser el mejor aliado para conocer gente. Por primera vez en meses, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, alivio. La mañana después de que Tiffany se fue, me senté tomando café y pensando con claridad por primera vez en mucho tiempo. Ya no más caminar sobre cáscaras de huevo, ya no más intentar ser lo suficientemente emocionante como para mantener su atención, ya no más manejar la crisis de cuarto de vida de otra persona. En una semana me inscribí en un gimnasio de boxeo en South End, un gimnasio de verdad donde los tipos iban a golpear cosas y hacerse fuertes, el tipo de lugar que olía a sudor y cuero. El dueño, Mac, era un exmarine de 50 años que hizo 2 giras en Afganistán, con una filosofía sin tonterías: aparece, trabaja duro, mejora o vete. Me presentó a su grupo: Tommy, el bombero; Marcus, el ingeniero de software; y Big Jim, el capataz de construcción. No eran tipos que se sentaran a hablar de sentimientos, ellos llegaban, trabajaban duro y se empujaban entre sí para mejorar. Empecé a ir todos los días después del trabajo. El agotamiento físico era exactamente lo que necesitaba, algo en lo que concentrarme además de la traición de Tiffany. También empecé a entrenar seriamente en el gimnasio regular, no esa tontería de Planet Fitness que había estado haciendo durante años, sino levantamiento serio, peso muerto, sentadillas, press de banca. Comencé a comer bien, a contar macros, a tratar mi cuerpo como una máquina que necesitaba el combustible adecuado. La transformación fue evidente en pocos meses. Siempre había estado en buena forma, pero ahora realmente estaba fuerte. No porque intentara impresionar a nadie, sino porque finalmente me estaba cuidando a mí mismo en lugar de manejar las emociones de alguien más. Hunter fue mi compañero de videojuegos constante durante todo este proceso. Se aparecía en mi casa después de mis entrenamientos con comida para llevar y destrozábamos cualquier nuevo juego que hubiera salido. El tipo tenía esta habilidad única para hacer que todo fuera gracioso, incluso cuando yo estaba teniendo días difíciles. Bro,
Te estás poniendo legítimamente mamado, dijo una noche mientras esperábamos que cargara una partida. ¿Recuerdas cuando solías luchar para abrir frascos de pepinillos? Ahora pareces capaz de levantar un coche con peso muerto. Es terapéutico golpear cosas legalmente. Sí, bueno, solo no te pongas demasiado enorme, algunos de nosotros aún necesitamos sentirnos masculinos por aquí. Hizo una pausa. En realidad, ¿sabes qué? No importa, ponte jodidamente gigante. Quiero que la gente nos vea juntos y piense que contraté seguridad. Hunter creó un grupo de chat conmigo, Tommy, Marcus y Beck Jem llamado el Comité del Resplandor de Ryan. Los mensajes eran una corriente constante de burlas y ánimos. Hunter publicó otra foto mía sin camiseta del gimnasio. Las chicas de Charlotte necesitan saber lo que se están perdiendo. Tommy, este tipo va a necesitar una puerta más grande pronto. Marcus, sigo pensando que deberías abrir un OnlyFans, ajustadores de seguros al desnudo. Big Jem, todos son unos idiotas, pero Ryan definitivamente está ganando esta ruptura. Mientras tanto, Tiffany estaba documentando su viaje de autodescubrimiento en Instagram. Publicaciones desde clubes en Noda, siempre con Brianne y Derek, de su oficina, quien aparentemente se había convertido en su guía turístico hacia la emocionante vida de soltera. Sus publicaciones tenían una cualidad desesperada, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a sus seguidores de que estaba viviendo su mejor vida. Pero mis redes sociales contaban una historia completamente diferente. En lugar del Ryan triste con envases de comida para llevar, mi Instagram mostraba videos de entrenamiento de boxeo, selfies en el gimnasio donde claramente me estaba poniendo fuerte, excursiones de senderismo los fines de semana con el grupo. Según Ruth, quien empezó a llamar ocasionalmente, probablemente pescando información, Tiffany estaba confundida sobre por qué yo parecía tan feliz sin ella. Ella había esperado que yo estuviera devastado. 6 semanas después, Tiffany empezó a contactarme. Primero fueron mensajes casuales, preguntando cómo estaba, mencionando recuerdos compartidos, enviando fotos de lugares donde habíamos estado juntos. Pero yo realmente estaba ocupado. Cuando me escribió preguntando si quería tomar un café y ponernos al día, yo me estaba preparando para una sesión de sparring. Cuando sugirió ver juntos nuestro viejo programa favorito, yo estaba preparando mis comidas y planificando mi calendario de entrenamiento. Cuando llamó un martes por la noche alrededor de las 10, yo estaba cenando con el grupo del gimnasio después de entrenar. Suena diferente, dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. ¿Estás saliendo con alguien? Solo estoy viviendo mi vida, Tiffany. La simplicidad de esa frase pareció descarrilarla por completo. Ella había esperado que yo estuviera en animación suspendida, esperando que terminara de probar el buffet y regresara a su opción segura. 3 meses después del inicio del viaje de Tiffany, las grietas comenzaron a mostrarse, no solo en sus publicaciones forzadas en Instagram, sino también en las llamadas desesperadas que Ruth empezó a hacer. Derek duró 3 semanas antes de mostrar su verdadero yo. El tipo tenía 26 años, vivía con compañeros de piso en un apartamento asqueroso en la zona universitaria y su idea de aventura era drogarse y jugar a Xbox hasta las 3 de la mañana en noches de trabajo. Cuando Tiffany le sugirió hacer algo que no implicara bares de mala muerte o su setup de videojuegos, Derek le dijo que estaba arruinando la vibra. Comenzó a coquetear con otras mujeres justo delante de ella, alegando que no estaba listo para nada exclusivo, a pesar de haberla perseguido intensamente. La dejó de hablar durante una semana y luego apareció en una reunión de trabajo con una pasante de 22 años. Tiffany tuvo que verlo besarse con su reemplazo mientras sus compañeros fingían no notar nada. Después de Derek vino Brad, el entrenador personal que se veía genial en el papel, pero que resultó ser una fábrica de banderas rojas andante. Estaba obsesionado con su cuerpo hasta el punto de cancelar citas por sesiones extra de gimnasio. Criticaba las elecciones de comida de Tiffany y le sugería que ajustara su rutina. Y aún así esperaba que Tiffany dividiera todos los gastos, aunque él ganaba el doble que ella. Empezó a coquetear abiertamente con otras mujeres en el gimnasio. Cuando Tiffany lo enfrentó, él la acusó de ser insegura y necesitada, y dijo que necesitaba espacio para concentrarse en sus objetivos de fitness. Traducción, había encontrado a alguien más atractiva. Luego apareció Troy, el alma creativa que conoció en la inauguración de una galería de arte. Le pidió $60 en su segunda cita para pagar las bebidas y luego se pasó la noche explicándole condescendientemente por qué las relaciones tradicionales eran constructos sociales. Troy duró un mes, hasta que Tiffany lo descubrió teniendo sexo con una de sus amigas. Cada fracaso le dolía más, porque Tiffany había quemado puentes para perseguir a estos perdedores.
Se había jactado ante todos de lo mucho mejor que era su vida sin el aburrido y predecible Ryan. Ahora la estaban jugando tipos que no habrían durado ni una semana en mi mundo. Su grupo de amigas colapsó de forma espectacular. Brianne, la mente maestra detrás de la liberación de Tiffany, resultó ser una víbora que no podía soportar que su amiga recibiera atención masculina. Cuando Tiffany comenzó a salir con Troy, Brianne inmediatamente empezó a sabotearlo, alegando que había escuchado cosas sobre su reputación. La verdad salió a la luz cuando Tiffany entró a una fiesta en casa y encontró a Brianne teniendo sexo con Troy. La explicación de Brianne: dijiste que no eran exclusivos, yo solo me estaba divirtiendo. El círculo social de Tiffany se dividió, y la mayoría tomó el lado de Brianne, porque era más joven, más atractiva y traía más hombres al grupo. Tiffany se encontró excluida de los chats grupales, sin invitación a las fiestas, básicamente fue marginada del mundo al que había sacrificado nuestra relación para unirse. Mientras tanto, mi vida mejoraba cada semana. El boxeo se había vuelto adictivo, en el mejor sentido. Había pasado de golpear sacos a practicar sparring real. Mike me hacía trabajar técnica, movimientos de pies, combinaciones. El aumento de confianza era increíble. Pero el verdadero cambio llegó con Hallie. La conocí en el gimnasio donde entrenaba con pesas. Veterinaria, de 30 años, recién mudada desde Raleigh. Inteligente, divertida, sarcástica como ella sola y genuinamente atractiva. Más importante aún, se impresionaba por mi dedicación al entrenamiento. Hallie tenía su propio apartamento, su propia vida, sus propios pasatiempos. Resultó que también era gamer, con un PC brutal, y sabía lanzar insultos mejor que la mayoría de los tipos que conozco. Comenzamos a entrenar juntos. A veces el café después del gimnasio se convertía en cena, y la cena en sesiones de juegos en su casa. Era fácil, de una forma que me resultaba completamente extraña después de 4 años caminando sobre cáscaras de huevo. Hunter la conoció cuando vino a una de nuestras noches de videojuegos. Estaba nervioso por presentarlos, el filtro de Hunter desaparece cuando hay gente nueva, y no quería que asustara a alguien que realmente me gustaba. Así que tú eres la veterinaria, dijo Hunter, acomodándose en su lugar habitual en mi sofá. Ryan me dijo que puedes patearle el trasero en Call of Duty. Voy a necesitar pruebas de esa afirmación. No solo le pateo el trasero, respondió Hallie tomando un control, lo destruyo por completo. Pero aviso, hablo mucha mierda cuando juego. Ya me cae bien, anunció Hunter. 3 horas después, luego de que Hallie nos destrozara por completo en cada juego que jugamos, Hunter me llevó a un lado. Amigo, esta sí que es buena. De verdad buena. No ese tipo de, me hago la interesante para llamar la atención masculina. Además, juega mejor que tú, lo cual es hilarante y un poco sexy. La diferencia era como el día y la noche. Hallie apreciaba que yo fuera disciplinado con el entrenamiento, en lugar de verlo como una obsesión. Le parecía interesante mi trabajo en seguros, porque tenía historias sobre atrapar estafadores. Le encantaba que estuviera desarrollando nuevas habilidades y amistades, en lugar de verlo como una competencia. Con Tiffany, siempre sentía que estaba haciendo una audición para el papel de novio. Con Hallie, simplemente era yo mismo, y eso era más que suficiente. Los mensajes de Tiffany se volvían más frecuentes y transparentes. Los "¿cómo estás?" casuales se convirtieron en intentos evidentes de pescar información, que extrañaba nuestras sesiones de cocina de los domingos, que nuestro restaurante de aniversario tenía especiales que la hacían pensar en mí. Entonces vio la publicación de Instagram que le rompió el cerebro. Había subido una foto de una caminata con Hallie y Siggy. Nada de pareja, solo los tres en un mirador escénico. Hallie se veía increíble, belleza natural, sonrisa genuina, claramente cómoda consigo misma. El completo opuesto a las fotos forzadas de clubes que Tiffany había estado publicando. En menos de una hora, mi teléfono explotó con mensajes desquiciados: ¿quién era esa chica básica, que claramente era falsa y fingía, y cómo podía estar saliendo con alguna tipa de gimnasio en lugar de trabajar en nosotros? La respuesta de Hunter cuando le mostré los mensajes fue inmediata: amigo, tenemos que documentar toda esta locura. Esto es material de orden de restricción. Y además, va a ser hilarante recordarlo cuando estés casado con alguien que no esté completamente loca. 6 meses después de que Tiffany se fue para encontrarse a sí misma, llamó con ese tono que indicaba que había tomado una decisión y esperaba que el mundo se adaptara a ella. Quería cenar para tener una conversación real sobre nosotros. Acepté, en parte por curiosidad y en parte porque de verdad había seguido adelante. Cuando entró al restaurante en Plaza Midwood esa noche de jueves, el cambio era obvio.
Físicamente igual, pero su energía era completamente distinta. La mujer segura que se había ido había sido reemplazada por alguien que parecía cansada, insegura, tal vez incluso desesperada. Pedimos la comida e hicimos charla ligera, pero podía ver que se estaba preparando para decir algo importante. Finalmente respiró hondo y lanzó su discurso ensayado. Empezó diciendo que los últimos meses habían sido reveladores, que había aprendido mucho sobre sí misma y sobre lo que realmente importaba. Dijo que lamentaba haberme lastimado, pero esperaba que pudiera entender que necesitaba explorar esos sentimientos en lugar de reprimirlos y resentirse conmigo más adelante. Aún hacía sonar como si engañarme hubiera sido en realidad un favor para nuestra relación. Todo lo que había experimentado allá afuera solo confirmó lo que ya sabía en el fondo: yo era su persona, el hombre con quien quería construir una vida. Ahora estaba lista para comprometerse, hablar de matrimonio, hijos, comprar una casa, como si eso fuera algún tipo de recompensa que había estado esperando toda mi vida. Me estaba presentando su decisión de conformarse conmigo como si fuera un regalo que debía agradecer. Según ella, ya había sacado toda esa locura de su sistema y ahora sí podía apreciar verdaderamente lo que yo ofrecía. No paraba de decir lo agradecida que estaba porque yo había sido paciente y había entendido lo que necesitaba hacer. Tenías razón al esperarme, dijo con una sonrisa. Eso probablemente habría funcionado hace 6 meses. Sé que fue difícil, pero por eso somos perfectos juntos. Eres estable y confiable, y ahora sé con certeza que eso es lo que quiero. Podemos retomar donde lo dejamos, y será incluso mejor, porque ya eliminé todas mis dudas. De hecho, extendió la mano y apretó la mía, como si ya estuviéramos de nuevo juntos, como si esta cena fuera solo una formalidad antes de reanudar nuestra relación, como si nada hubiera pasado. Estoy pensando que podríamos mudarnos a un lugar más grande, continuó, aparentemente habiendo planeado nuestro futuro entero durante su viaje en Uber. Tal vez empezar a buscar casas en Myers Park. Sé que has estado ahorrando dinero, y mi carrera está despegando de verdad ahora. Podríamos comprometernos para Navidad si quisiéramos. Escuché toda su presentación sin interrumpir, observando a esta mujer que alguna vez fue el centro de mi universo, tratando de reclamar una posición que ya no existía. Cuando terminó, guardé silencio por un largo momento. Me sorprendió lo diferente que me sentía sentado frente a ella. Tiffany, creo que ha habido un malentendido. No te estaba esperando. La confusión que cruzó su rostro fue casi cómica, como si le hubiera dicho que el cielo era verde. ¿Cómo que no me estabas esperando? Acordamos tomarnos un tiempo para que yo pudiera aclarar mis ideas, y ahora ya lo hice. Para eso son las pausas, Ryan. Aparentemente, ella pensaba que tomarse un tiempo era como poner en pausa Netflix, todo estaría exactamente donde lo dejó cuando decidiera reanudar. Estoy saliendo con alguien en serio ahora. Hallie. Es veterinaria y me eligió desde el principio, no después de agotar todas sus otras opciones. El cambio en su cara fue inmediato y horrible. Toda su confianza arrogante se derrumbó en algo mezquino y venenoso. ¿Estás jodidamente bromeando? Su voz subió tanto que otros comensales comenzaron a mirar. ¿De verdad estás tirando 4 años por una zorra cualquiera que acabas de conocer? Se llama Hallie. Y me importa una mierda cómo se llame, ¿qué sabe ella de ti? Sabe que odias los champiñones, sabe que te pones raro con las películas de terror, ¿siquiera gana buen dinero? Los veterinarios no ganan una mierda, Ryan. Lo busqué. Vas a tener problemas financieros con alguien así cuando podrías tenerme a mí. Ella me eligió, y soy feliz con ella. Se acabó, Tiffany. Pero yo te elegí a ti, gritó Tiffany, con un tono agudo. Podría haberme quedado con cualquiera de esos otros tipos, pero decidí volver contigo. Las mentiras eran patéticas. Tú no me elegiste. Elegiste explorar tus opciones mientras me mantenías como respaldo. Eso me enseñó la diferencia entre ser una red de seguridad y ser realmente deseado. Pero tenemos historia, prácticamente gritó, haciendo que la pareja en la mesa de al lado volviera a mirar. 4 años juntos, no puedes simplemente tirar eso a la basura por una zorra cualquiera que apenas conoces. Los celos la estaban devorando viva. Seguía exigiendo detalles sobre Hallie, dónde nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos saliendo, si estábamos acostándonos, como si tuviera algún tipo de derecho a auditar mi vida. ¿Sabes qué es esto?, dijo, inclinándose hacia adelante con una mueca fea. Esto es tu intento de lastimarme. Estás saliendo con alguna zorra de rebote para ponerme celosa. Y honestamente, está funcionando. Pero te vas a aburrir de ella en como 3 meses, ¿y luego qué? Habrás tirado lo mejor que te ha pasado por, ¿qué?, una vagina mediocre.
Solo la miré. Esta era la mujer a la que casi le propongo matrimonio. Te conozco, Ryan, mejor que nadie. ¿Crees que ella va a aguantar tu obsesión con los casos de fraude en seguros? ¿Crees que ella va a amarte como yo te amo? Su nivel de derecho era asombroso. Realmente creía que 4 años de historia le daban un derecho permanente sobre mi futuro, sin importar cómo me había tratado. Esto es exactamente lo que Ruth dijo que pasaría, continuó, cada vez más frenética. Dijo que intentarías lastimarme saliendo con otra persona, pero que eventualmente te darías cuenta de lo que perdiste. Pues felicidades. ¿Duele? ¿Estás feliz ahora? Solo estoy tratando de construir una vida con alguien que realmente me quiere. Yo sí te quiero, gritó. De eso se trata toda esta conversación. Tú me quieres ahora, después de confirmar que soy lo mejor que podrías conseguir. Eso no es, Dios, estás siendo un cabrón con esto. Vine aquí para arreglar las cosas entre nosotros, y estás actuando como si hubiera cometido algún crimen por descubrir lo que quería. Ella realmente creía que era la víctima en esta situación. Está bien, dijo, cambiando de táctica otra vez. Si quieres ser mezquino y salir con alguna chica de rebote, lo que sea. Pero no vengas arrastrándote de regreso cuando te des cuenta de lo que estás perdiendo. No me llames en unos meses cuando te aburras de jugar a la casita con alguna zorra básica que no te reta. La ilusión era casi clínica en este punto. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo mientras agarraba su bolso. Otras personas sí aprecian lo que tengo para ofrecer. Me había mostrado exactamente en qué se había convertido, alguien que creía que el amor era una negociación, donde los sentimientos del otro eran solo obstáculos para conseguir lo que quería. Le mandé un mensaje a Hunter de camino a casa, explosión nuclear completada. Esta perra en serio pensó que me había estado esperando mientras ella probaba otras pollas. Su respuesta fue inmediata, LMAO. Por favor dime que grabaste esa mierda. También, voy con bebidas de celebración. Esto merece festejo. Las semanas después de esa cena fueron como ver el estado mental de alguien desmoronarse por completo. La reacción de Tiffany pasó por todas las etapas clásicas, pero luego continuó hacia un territorio genuinamente perturbador. Primero vinieron los mensajes de enojo, que estaba tirando algo real por alguien que apenas conocía, que estaba siendo mezquino y vengativo por no aceptar su disculpa, que me iba a arrepentir cuando terminara la fase de luna de miel. Luego vino la negociación, haría cualquier cosa para demostrar cuán en serio se tomaba nuestra relación, cortaría contacto con Brianne y todas las influencias tóxicas. Cuando eso no funcionó, intentó la manipulación, que Ruth estaba preocupada porque me había aislado, que mi mamá, a quien definitivamente no se había encontrado en Target, estaba preguntando por ella, que la propia Tiffany estaba luchando con depresión y podría necesitar ayuda profesional si yo no le daba cierre. No respondía absolutamente nada, lo cual aparentemente la llevó a la locura total. Hunter fue mi voz constante de razón durante todo este desastre. Amigo, básicamente te está mandando DMS con las 5 etapas del duelo en tiempo real, dijo mientras jugábamos una noche. También, creo que se quedó estancada en la etapa 1. La ira se supone que es temporal, no un estilo de vida. Los mensajes escalaron de patéticos a desequilibrados, hasta volverse genuinamente inquietantes. Tiffany empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, el supermercado al que siempre iba, la cafetería cerca de mi apartamento, incluso en el gimnasio de boxeo de Mac, casualmente presente, intentando forzar conversaciones. Me enviaba capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Hallie, con comentarios sobre lo falsa que se veía. De alguna manera, descubrió el horario de trabajo de Hallie y comenzó a dejar comentarios en las redes sociales de la clínica veterinaria, haciendo preguntas insinuantes sobre la profesionalidad del personal y si realmente verificaban los antecedentes de sus empleados. Hunter se enteró. Amigo, oficialmente ha entrado en territorio de ex loca. Es hora de empezar a documentarlo todo. Sacó su teléfono, capturas de cada mensaje loco, cada comentario extraño. Esta tipa está a 2 pasos de hervir un conejo en la estufa de alguien. La locura real comenzó cuando creó cuentas falsas en Instagram para acosarnos a ambos. Le daba me gusta a fotos viejas de hace años y luego las quitaba. Veía todas mis historias a los pocos minutos de que las publicara. Hacía cuentas falsas con nombres aleatorios y empezaba a seguir a Hallie, comentando en sus publicaciones con tonterías pasivo-agresivas, vaya, tu novio es tan afortunado. Espero que sepa lo que tiene, en una foto de Hallie haciendo senderismo. Algunas mujeres simplemente tienen ese brillo natural, sin necesidad de filtros, a diferencia de otras, lol, en una selfie sin maquillaje. Hallie lo notó de inmediato porque no es ninguna idiota.
En vez de intimidarse, decidió divertirse con eso. Cuando una de las cuentas falsas de Tiffany comentó, «Tu perro es tan lindo, tu novio te ayuda a cuidarlo», Hallie respondió, «Gracias». Sí, mi novio es increíble con los animales, mucho mejor que el ex de mi ex, que aparentemente era alérgico a la responsabilidad. Las cuentas falsas de Tiffany empezaron a volverse más agresivas. El tira y afloja era brutal. Hallie estaba destrozando absolutamente a Tiffany sin siquiera saber su verdadero nombre, simplemente basándose en la desesperación obvia detrás de esas cuentas falsas. Cada respuesta era perfectamente diseñada para golpear justo donde más dolía. El punto de quiebre llegó cuando Tiffany empezó a presentarse en el trabajo de Hallie. Llevaba a algún perro al azar para consultas y trataba de sonsacar información al personal sobre el horario de Hallie, su estado sentimental, si parecía estable o solo estaba en una relación de rebote. Los compañeros de trabajo de Hallie le contaron sobre la mujer extraña que hacía preguntas invasivas y Hallie inmediatamente conectó los puntos. Entonces hizo capturas de todo y me las envió, los mensajes de cuentas falsas, el acecho en el trabajo, el acoso en redes sociales. Estaba todo documentado. Habíamos estado reuniendo pruebas. Tu ex está completamente desquiciada, dijo Hallie cuando me mostró todo. Esto no es desamor, es obsesión. Y honestamente, empieza a sentirse peligroso. Tenía razón. Cuando Tiffany empezó a pasar en coche frente al edificio de apartamentos de Hallie, ella la captó en las cámaras de seguridad. Decidimos que ya era suficiente. Solicité una orden de alejamiento. Hunter me acompañó al tribunal para darme apoyo moral, y porque quería ver justicia en tiempo real. Esto es como la mañana de Navidad, dijo mientras subíamos las escaleras del juzgado. Ver a una ex loca ser legalmente abofeteada por acosadora, entretenimiento de primera. El proceso para obtener la orden fue sorprendentemente directo cuando tienes tanta evidencia documentada, capturas de las cuentas falsas, grabaciones de seguridad del acoso frente al apartamento de Hallie, declaraciones de los compañeros de trabajo sobre las visitas de consulta. Todo pintaba un claro cuadro de acoso en escalada. Tiffany se presentó a la audiencia luciendo como si hubiera salido arrastrándose de un basurero. La obsesión claramente le había pasado factura. Intentó hacerse la víctima, alegando que solo estaba preocupada por mi salud mental y que Hallie me estaba manipulando contra mis antiguos amigos. El juez no se lo creyó. La orden fue concedida por un año, con posibilidad de extensión si era necesario. Sin contacto. Sin interacción en redes sociales. Sin aparecer en lugares donde supiera que estaríamos. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Tiffany parecía una persona cuyo universo entero se había colapsado. Había pasado de ser una mujer segura, explorando sus opciones, a receptora de una orden de alejamiento en menos de un año. Hallie y yo salimos a cenar para celebrarlo esa noche, porque finalmente podíamos avanzar sin mirar por encima del hombro. 3 meses después de la orden, Ruth me llamó para decirme que Tiffany se había mudado de vuelta a su ciudad natal en Carolina del Sur. Aparentemente, el aislamiento social, el estrés laboral por los incidentes de acoso y los costos legales habían sido demasiado para soportar en Charlotte. Parece que está recibiendo ayuda, dijo Ruth. Creo que finalmente se dio cuenta de lo mal que la cagó. Bien por ella, dije, y lo dije en serio. 6 meses después, Hallie y yo nos mudamos juntos. Ella trajo sus libros, Plantas y adicción al café. Yo llevé mi equipo de entrenamiento y mi entendimiento de que el amor no debería sentirse como un trabajo. Hunter nos ayudó a mudarnos, por supuesto, convirtiendo todo el proceso en una sesión de burla sobre mis habilidades de organización y la colección de libros de Hallie. Jesucristo, Hallie, ¿cuántos libros sobre medicina veterinaria necesitas? ¿Planeas operar dinosaurios?, dijo cargando una caja etiquetada como Textbox, pesada como el demonio. Lo dice el tipo que tiene 17 teclados de gaming distintos, respondió Hallie. Esas son herramientas especializadas. Tú solo tienes 17 libros sobre enfermedades de vacas. Un año después de eso, nos comprometimos. La propuesta no fue una producción elaborada para Instagram, solo nosotros dos después de una caminata matutina, sudados, cansados y absolutamente seguros de que esto era lo que significaba elegirnos el uno al otro. La reacción de Hunter cuando le conté, ya era hora. Empezaba a pensar que ibas a proponerle matrimonio a tu proteína en polvo. Tommy y el grupo del boxeo estuvieron en la boda. El negocio paralelo de Marcus había despegado y voló de regreso desde una reunión con clientes solo para estar presente. Big Jim se encargó de toda la logística porque ese hombre puede construir cualquier cosa. Hunter fue mi padrino, obviamente. Su discurso fue una mezcla perfecta de burla y sinceridad,
Conozco a Ryan desde que teníamos 12 años y lo he visto tomar exactamente una buena decisión en toda su vida, dejar a la loca y casarse con la veterinaria. Después de la boda, Tiffany me envió un mensaje desde un número desconocido: espero que seas feliz. Sé que la cagué y lo siento de verdad. Felicidades. Tú sabes quién soy. Nunca respondí, pero sinceramente espero que encuentre lo que está buscando. Sea cual sea la segunda oportunidad que reciba, no será conmigo. No me digas lo que tengo que hacer, ni siquiera eres mi padre, dijo mi hijastra delante de mis amigos. Cuando la enfrenté, mi esposa dijo: si quieres controlar a alguien, ten tu propio hijo. Solo sonreí. A la mañana siguiente, todo cambió y las vi a las dos entrar en pánico. Muy bien, Reddit, pasé 13 años criando a esta niña y financiando su estilo de vida hasta que dejó de tratarme como a un padre y empezó a tratarme como a su cajero automático personal. ¿Lo peor? Mi esposa la apoyó. Todo se vino abajo cuando me insultó delante de mis amigos. Cancelé el fondo universitario y me divorcié de su madre. 5 años después, volvieron a aparecer, arruinadas y desesperadas. Esto fue lo que pasó. Soy un hombre de 47 años, plomero. Construye el negocio con mi hermano Tony. Algunas personas piensan que es un trabajo poco glamoroso, pero en realidad el dinero es bastante bueno. A los 28 años, había ahorrado lo suficiente para comprar una casa de 3 habitaciones al contado. 2 años después, a los 30, comencé a salir con Valerie. La conocí en una barbacoa de unos amigos. Ella tenía 26 años, recientemente divorciada, y cargaba con una niña de 5 años llamada Elle, que se escondía detrás de las piernas de su madre como si yo fuera el hombre del saco. Valerie parecía diferente del típico desastre en el mundo de las citas. Nada de ropa de marca falsa, ninguna obsesión con Instagram, solo una mujer que quería a alguien confiable. Su ex esposo era un caso de libro de texto, desapareció cuando ella tenía 2 años y se mudó al otro lado del país. Su idea de manutención era, tal vez, recordar enviar $200 cada pocos meses cuando le daba culpa. Un verdadero hombre ejemplar. Mientras tanto, Valerie trabajaba medio tiempo en una guardería, vivía en un apartamento estrecho que probablemente violaba varios códigos de vivienda y conducía un Honda con más kilómetros que un transbordador espacial. El momento decisivo con ella llegó aproximadamente 2 meses después de comenzar a salir con Valerie. La niña se cayó de la bicicleta, se raspó la rodilla y Valerie estaba atrapada en el trabajo. La guardería me llamó porque, aparentemente, yo era el contacto de emergencia. Dejé todo, recogí a esa niña llorando, le limpié las heridas y le puse unas curitas de dibujos animados. Mientras jugaba al médico de campaña, me miró con esos enormes ojos marrones y soltó una bomba: gracias, papi. No mi nombre, papi. Resulta que llevaba semanas preguntándole a Valerie si yo iba a ser su nuevo papá. Cuando le pregunté cómo quería llamarme, pensó exactamente durante 2 segundos antes de decir papá, como si fuera lo más obvio del mundo. Eso me golpeó directo en el pecho. Nunca había querido tener hijos, nunca me vi como material de padre, pero ahí estaba esa pequeña niña, que había sido abandonada por su padre biológico, dándome ese título como un regalo. El momento que realmente selló todo ocurrió aproximadamente un mes después. Estaba arreglando un grifo con fugas en su apartamento. El lugar era un desastre, el casero no arreglaba nada. Ella entró corriendo desde el patio de juegos, cubierta de tierra y sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro enterrado. Papá, papá, mira lo que encontré. Me entregó un puñado de dientes de león como si estuvieran hechos de oro. No eran flores, eran maleza. Pero para ella, eran lo más hermoso del mundo y quería compartirlo conmigo. Estas son para ti porque arreglas todo, dijo completamente en serio. Mami dice que tú haces que todo sea mejor. Tony estaba ahí ayudando con el grifo y lo vi emocionarse. Más tarde me dijo: la niña te entiende mejor que la mayoría de los adultos. Tú sí arreglas todo. Solo asegúrate de que no te rompan en el proceso. Palabras proféticas, como resultó ser. Nos casamos cuando ella tenía 7 años. Ella insistió en ser tanto la niña de las flores como la portadora del anillo porque es mi boda también. Durante la ceremonia, cuando el pastor preguntó si alguien se oponía, ella se levantó y gritó yo sí, queriendo decir que aprobaba. Todo el lugar estalló en risas. Aquellos primeros años fueron mágicos. Ella se transformó de una niña tímida e insegura en una persona pequeña y segura de sí misma que me esperaba todos los días en la puerta, cubierta del desastre que hubiera creado, llena de historias sobre la escuela.
Papá, mira lo que hice, se convirtió en la banda sonora de mi existencia. Yo estaba completamente involucrado, cuentos antes de dormir, bailes padre e hija, enseñarle a lanzar una pelota de béisbol sin parecer que estaba teniendo un ataque. Esto no era una obligación que había heredado. Esta era mi hija y yo era su papá, en todos los sentidos que realmente importan. La sangre es solo biología. Estar presente es lo que te convierte en padre. La rutina de los sábados por la mañana se volvió sagrada. Cada fin de semana, solo ella y yo, yendo a Home Depot por materiales para proyectos, luego desayunando en ese restaurante grasiento que tanto le gustaba. Pedía panqueques con chispas de chocolate y me contaba historias elaboradas sobre su amigo imaginario, mientras yo fingía entender la lógica de una niña de 7 años. Esos eran los momentos en los que todo se sentía bien. Comencé el fondo universitario cuando ella tenía 8 años. Cada mes, religiosamente, más bonificaciones por los trabajos comerciales grandes. Para cuando cumplió 10, ya había $15,000 ahí. Las amigas de Valerie comentaban lo afortunada que era de haber encontrado a un verdadero hombre, uno que trataba a ella como a su propia hija. Pero aquí está el detalle, no la trataba como a mi hija, ella era mi hija. Durante 8 hermosos años. Pensé que teníamos algo irrompible. Debería haberlo sabido mejor. 13, esa es la edad en que mi niña, que solía correr a la puerta cuando llegaba a casa, se convirtió en alguien a quien apenas reconocía. Empezó de a poco, ojos en blanco cuando le preguntaba por la tarea, ese lo que sea adolescente convirtiéndose en su respuesta predeterminada para básicamente todo lo que decía. Pero lo que realmente dolió, dejó de llamarme papá. La transición ocurrió gradualmente, luego de golpe. Pasó de papá, ¿me ayudas con esto?, a simplemente evitarme por completo. Cuando absolutamente tenía que reconocer mi existencia, usaba mi nombre de pila. Fría, distante, como si fuera algún tipo al azar que vivía en su casa y pagaba todas sus cuentas. La primera vez que me llamó por mi nombre de pila, pensé que había escuchado mal. Estábamos en Target comprando útiles escolares y preguntó, ¿puede Isaac comprarme los cuadernos caros?, como si yo no estuviera justo allí. Valerie ni siquiera lo notó, solo asintió con la cabeza y lanzó las cosas al carrito. La aparté en el estacionamiento. ¿Por qué me llamas Isaac? Soy tu papá. Ella se encogió de hombros. Lo que sea, sabes a qué me refería. Ninguna corrección por parte de Valerie, ningún discúlpate con tu padre, solo otra señal de que ya no se requería respeto. Valerie seguía insistiendo en que solo era una fase. Todas las chicas pasan por esto. Pero esto no era una rebeldía adolescente normal, esto era una falta de respeto dirigida. Ella estaba perfectamente bien con Valerie, riendo y charlando, pero en el momento en que yo entraba en una habitación, ponía esa cara como si hubiera pisado caca de perro y la hubiera arrastrado por toda la casa. Johnny lo notó de inmediato, cuando vino a ayudarme a cambiar el cableado de la cocina. Tu hija acaba de pasar junto a mí como si tuviera la peste, luego le pidió $20 a su mamá sin siquiera reconocer que existes. ¿Estás pagando por una adolescente o albergando a una estudiante extranjera hostil? Las exigencias aumentaban al mismo ritmo que la falta de respeto. De repente, nada de lo que yo proporcionaba era suficiente. Los zapatos de $60 se convirtieron en un insulto, necesitaba los de 180. El iPhone que le regalé por su cumpleaños número 14 era del color equivocado. Todo tenía que ser de marca, caro, exactamente lo que tenían sus amigas, porque Dios no lo quiera que la princesa pareciera venir de una familia trabajadora. El padrastro de Ashley le compró la nueva MacBook. Padrastro, esa palabra empezó a aparecer más y más, y cada vez se sentía como una bofetada. Esta niña que me había llamado papi durante 8 años ahora se refería a mí como si fuera un extraño que se había casado con su mamá por el seguro médico. Empecé a llevar la cuenta de los gastos solo para mantener la cordura. Factura mensual del teléfono, $80. Seguro del coche, 150. Clases de baile, 120. Jeans de diseñador, 200. Maquillaje que costaba más que mis botas de trabajo, 150. Y eso era solo un mes, para alguien que me trataba como una molestia. El punto de quiebre llegó durante el segundo año de secundaria. Había pasado 12 horas lidiando con un atasco comercial, literalmente cubierto de mierda. Exhausto, sin humor para dramas adolescentes. Ella estaba en la cocina exigiendo dinero para un viaje escolar. Necesito $200 para el depósito del viaje de último año. Estás en segundo año. Es una oferta anticipada, todos lo están haciendo. Estaba demasiado cansado para discutir con la lógica adolescente.
Pregúntame mañana, cuando pueda pensar con claridad. Siguió un giro de ojos tan dramático que pensé que se le iba a desprender una retina. Lo que sea, nunca quieres pagar por nada divertido de todos modos. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Dejé mi bolsa de trabajo y miré a esta niña a la que había estado financiando durante 8 años. ¿Disculpa? He estado pagando por tu diversión durante 8 años. Clases de baile, campamentos de verano, ese viaje de esquí, entradas para conciertos, maratones de compras. ¿Qué crees exactamente que he estado haciendo con mi dinero? Eso es diferente, eso es como cosas básicas. ¿Cosas básicas? 8 años de cosas básicas que probablemente me costaron $80,000, sin contar la casa, la comida y todo lo demás que mantenía su estilo de vida. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me quedaré con lo básico, comida, techo, servicios. Todo lo demás es extra, y lo extra cuesta gratitud. Tú decides cuánta gratitud quieres mostrarme y yo decidiré cuánto extra quiero proporcionarte. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Probablemente era la primera vez en su vida que alguien conectaba su actitud con consecuencias. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Esa noche, Valerie trató de calmar las cosas con promesas de que ella mejoraría, de que las cosas cambiarían. Pero lo vi en sus ojos, ella pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Pensaba que pedir decencia humana básica era pedir demasiado. La niña respetuosa se había ido. Ahora vivía con una desconocida que compartía ADN con mi esposa. Y esta desconocida pensaba que yo existía únicamente para financiar su estilo de vida mientras me trataba como basura. Las palabras de Tony seguían resonando en mi cabeza, solo asegúrate de que no te rompan en el proceso. Demasiado tarde para ese consejo, hermano. La ruptura ya había comenzado. El penúltimo año trajo la transformación completa de mi esposa, de ser mi compañera a convertirse en la abogada defensora de ella. Cada conversación sobre el comportamiento de ella se convertía en una negociación en la que de alguna manera siempre era yo el que estaba equivocado. Cada límite que intentaba establecer era anulado en cuanto salía para el trabajo. La situación del coche fue mi momento revelador. Había estado ahorrando durante meses para comprarle algo seguro y confiable a ella por su cumpleaños número 16. Encontré un Honda Civic perfecto, de 3 años, pocos kilómetros, excelentes calificaciones de seguridad, exactamente lo que una conductora nueva necesitaba. Pero la princesa quería un BMW porque su amiga Madison había recibido uno. De repente, mi elección práctica era embarazosa y haría que todos pensaran que éramos pobres. El padrastro de Madison entiende que la imagen importa, me informó durante una de nuestras reuniones familiares que básicamente se habían convertido en sesiones donde ella hacía exigencias. Y Valeria encontraba formas creativas de justificarlas. Las reuniones familiares fueron una brillante idea de Valerie para mejorar la comunicación. En realidad, solo eran sesiones formalizadas donde me ganaban por votación de 2 contra 1 en cada decisión relacionada con el dinero. Ella presentaba sus exigencias, Valeria explicaba por qué eran razonables, y se esperaba que yo financiara cualquier tontería en la que ellas hubieran estado de acuerdo. Compré el Honda de todos modos. Recibí 2 semanas de trato silencioso y comentarios pasivo-agresivos sobre cómo su verdadero papá lo habría entendido. Su verdadero papá, que no llamaba desde hacía 6 meses y enviaba manutención infantil con la misma frecuencia que los comentarios de Holly aparecen. El trato silencioso, sinceramente, casi era pacífico. Sin exigencias, sin ojos en blanco, sin ser tratado como un cajero automático con piernas. Tony vino ese fin de semana y de inmediato notó la mejora en mis niveles de estrés. ¿Te está ignorando la niña? Parece que te está haciendo un favor. Cuando le conté sobre las exigencias del BMW, negó con la cabeza. A los niños les está tocando una lección de realidad. La mayoría de nosotros teníamos suerte si nuestro primer coche tenía radio funcionando y llantas que combinaban. Pero la pelea que realmente me abrió los ojos ocurrió cuando ella tomó prestado el coche de Valerie y regresó con un rayón en el costado por haber chocado contra un poste. Cuando señalé los $800 en daños, la respuesta de Valerie fue que los accidentes pasan. Ella, que había escuchado, decidió bendecirnos con su sabiduría. Tal vez si me hubieras comprado un coche con mejores características de seguridad, esto no habría pasado. La audacia era asombrosa. Ella dañó propiedad por conducir sin cuidado y, de alguna manera, esto era culpa mía por no haberle comprado un vehículo de lujo. Interesante lógica, dije, manteniendo la voz calmada. Entonces, si te compro un Ferrari y lo estrellas, ¿será mi culpa por no haberte comprado un tanque?
No seas ridículo. No, por favor explícame cómo tu incapacidad para juzgar distancias al estacionar es mi responsabilidad. Fue entonces cuando Valeria intervino con su típico manual de defensa. Está aprendiendo. Todos tienen accidentes cuando están empezando. Todos pagan por sus accidentes cuando están empezando. Así es como se aprende. Pero en lugar de que ella asumiera la responsabilidad, querían que yo pagara la reparación sin ninguna consecuencia para la conductora. Cuando sugerí que consiguiera un trabajo de medio tiempo para cubrir los daños, Valeria actuó como si hubiera propuesto servidumbre por deudas. Necesita concentrarse en la escuela. Necesita concentrarse en no golpear objetos estacionarios con vehículos en movimiento. Esa noche decidí que era hora de tener una conversación seria. La senté a ambas y lo dije claramente. Elle, he sido tu padre durante 11 años. He provisto para ti, te he protegido y te he amado como si fueras de mi propia sangre. Pero en algún punto decidiste que eso me convertía en tu cajero personal en lugar de tu papá. El silencio que siguió fue revelador. Cuando le pregunté cuándo fue la última vez que me agradeció por algo, que me llamó papá o que actuó como si le alegrara verme, no tuvo respuesta. He gastado probablemente $100,000 en ti a lo largo de los años, fondo universitario, actividades, ropa, comida, vivienda, seguros, facturas médicas. Y tu respuesta es tratarme como si fuera una molestia que tienes que tolerar para acceder al dinero. Cuando me volví hacia Valerie para hablar sobre cómo había permitido este comportamiento, me soltó el clásico pretexto de que es una adolescente. Tiene 17 años. En un año será una adulta. Y ahora mismo está completamente despreparada para un mundo que no le dará todo lo que quiere solo por existir. La respuesta de Valerie fue que no podía hacer que el amor fuera condicional. Pero no estaba haciendo que el amor fuera condicional. Estaba haciendo que el apoyo financiero fuera condicional. Porque ahora mismo me sentía como un extraño en mi propia casa, y las dos personas a las que había estado apoyando me trataban exactamente como a uno. Ese día tracé una línea en la arena. Ella comenzaría a contribuir al hogar con tareas, respeto y decencia humana básica. Valerie me respaldaría en lugar de socavar cada límite que yo estableciera. O encontraría otro lugar donde vivir, donde realmente me quisieran. El ultimátum me compró exactamente 3 días de buen comportamiento antes de que todo volviera a la normalidad. Pensaban que estaba fanfarroneando. Estaban a punto de descubrir cuán equivocadas estaban. El último año de secundaria trajo una tensión que se podía cortar con cuchillo. El incidente de la cena fue el clavo final en el ataúd. Estaba organizando una cena con amigos, Mac y su esposa Sarah, un par de chicos del gremio, además de Tony. Nada elegante, solo asando hamburguesas y tomando algo un sábado por la noche. Lo típico de fin de semana cuando eres adulto y tienes amigos de verdad. Había estado esperando esto durante semanas. El trabajo había sido brutal, proyectos comerciales uno tras otro, largas horas, clientes difíciles. Tener gente en casa se sentía como volver a la vida normal en lugar de andar constantemente pisando cáscaras de huevo en mi propia casa. Estábamos sentados hablando del trabajo cuando Mac mencionó lo caro que se estaba volviendo la universidad. Hice un comentario al pasar sobre que al menos tenía dinero ahorrado para la educación de ella, suponiendo que no quisiera ir a algún lugar ridículo como NYU. Sara se rió. Padre inteligente. Nosotros empezamos a ahorrar cuando Emma nació y aún no es suficiente. La clave es comenzar temprano y ser realista con las expectativas. Dije eso sin saber que estaba a punto de recibir una clase magistral en expectativas poco realistas. Fue entonces cuando la princesa decidió hacer su gran entrada, con el teléfono pegado a la mano como si fuera un dispositivo de soporte vital. En realidad, he sido aceptada en NYU y voy a ir. Mamá y yo ya hablamos de eso. Noticia nueva para mí. La mesa quedó en silencio porque incluso mis amigos podían notar que esto estaba por ponerse feo. Mike se movió incómodo. NYU es una gran escuela, cara, pero excelente. Felicitaciones. Tendremos que discutir las finanzas para eso. El fondo cubre universidad estatal. Ella me miró como si acabara de decirle que la tierra era plana. ¿En serio vas a arruinar mi futuro por dinero? No estoy arruinando nada, estoy siendo realista sobre lo que podemos permitirnos. Tony, que había estado bebiendo y observando cómo se desarrollaba todo, me miró y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Sabía hacia dónde se dirigía esto. Y fue entonces cuando ella decidió montar un espectáculo para nuestros invitados. Empezó a despotricar sobre cómo nunca la había hecho sentir que pertenecía, cómo actuaba como si cada dólar que gastaba fuera un gran favor,
como debería estar agradecido de que no nos dejara vivir en la pobreza. ¿Agradecido? La esposa de Mac lucía confundida. ¿No debería ser al revés? Pero ella apenas estaba calentando motores. Siempre se queja del dinero, siempre me hace sentir culpable por necesitar cosas, como si lo siento por costar dinero criarme. Tal vez no deberías haberte casado con alguien con una hija si no podías manejarlo. Esta niña, que había vivido sin pagar renta en mi casa durante años, cuyas necesidades habían sido completamente cubiertas con mi sueldo, me estaba dando una lección sobre gratitud, mientras yo organizaba una cena. Deberías irte a tu habitación, dije con voz mortalmente tranquila. No me digas qué hacer, no eres mi padre, solo eres un tipo con el que mi mamá se casó que cree que el dinero lo hace importante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años siendo su papá y eso era lo que yo era para ella, un tipo con el que su mamá se casó. La voz de Tone rompió la tensión como un cuchillo. ¿Alguien quiere otra bebida? Miré a Valeria esperando que dijera algo, lo que fuera, una corrección, una reprimenda, demonios, incluso una disculpa avergonzada hacia nuestros invitados. En cambio, se levantó y rodeó con el brazo a ella. Está alterada por el estrés de la universidad. Tal vez deberíamos dar por terminada la noche. No discúlpate con el hombre que te crió. No, eso fue completamente inapropiado. Solo una excusa y una sugerencia para que nuestros invitados se fueran, para que su preciosa hija no tuviera que enfrentar consecuencias por humillarme públicamente en mi propia casa. Max se levantó lentamente, visiblemente incómodo. Sí, probablemente deberíamos irnos. Gracias por la cena. Sarah me lanzó una mirada de simpatía mientras recogían sus cosas. Las hamburguesas estuvieron geniales. Hablamos pronto. Tony se quedó un poco más. En realidad, creo que me quedaré a ayudar a limpiar. Después de que mis amigos se fueron, claramente mortificados, regresé y encontré a madre e hija en la cocina susurrando como conspiradoras, planeando la siguiente fase de su campaña. Bueno, dije, ¿les importa explicarme qué demonios acaba de pasar delante de mis invitados? La respuesta de Valerie fue que ella estaba alterada y que la universidad era estresante. Cuando señalé que la universidad a la que supuestamente iba costaba $60,000 al año y que el fondo solo tenía 85,000, sugirieron pedir préstamos. Podríamos pedir préstamos, es decir, que yo podría pedir préstamos, ya que la princesa no estaba precisamente calificada para ellos. Fue entonces cuando Valeria mostró su verdadera cara. Tal vez si la trataras como a tu hija en vez de como a un caso de caridad, se comportaría como tal. ¿Caso de caridad? Había tratado a esta niña mejor que su propio padre biológico. ¿Y la respuesta de mi esposa era defenderla cuando me llamó un tipo con el que te casaste? Tienes razón, les dije a ambas. Soy solo un tipo con el que te casaste, porque un padre de verdad recibiría respeto en su propia casa. Un padre de verdad no tendría a su esposa buscando excusas cuando su hija lo humilla públicamente. Bueno, si querías controlar a alguien, tal vez deberías tener tu propio hijo, disparó Valerie. Lo que siguió fue silencio absoluto. Pero el daño ya estaba hecho. Ellas habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Tienes razón, dije simplemente, poniendo fin a la discusión. Tony, que había estado limpiando los platos en silencio al fondo, finalmente habló. ¿Sabes qué es fascinante? He estado aquí durante 3 horas y ni una sola vez vi que alguna de ellas te agradeciera por la casa, la comida, el estilo de vida o los 11 años haciendo de padre. Pero sí que sabían dónde clavar el cuchillo cuando querían hacerte daño. Ah, y eso de haber sido aceptada en NYU, pura mierda. Lo comprobé. También había mentido sobre eso, igual que mentía sobre todo lo demás cuando quería algo. Esa noche dormí en mi oficina, pero no dormí mucho. Pasé la mayor parte del tiempo planeando mi salida. Porque si yo era solo un tipo con el que Valerie se había casado, entonces ese tipo también podía convertirse fácilmente en alguien con quien Valerie solía estar casada. La opción nuclear ya no estaba solo sobre la mesa, estaba cargada y lista para lanzarse. Lunes por la mañana, hice 3 cosas que lo cambiaron todo para siempre: moví todos los ingresos de mi negocio a una cuenta separada, llamé a mi abogada y liquidé el fondo universitario de ella. Todos los $85,000, desaparecidos, ¡paf! No se los dije de inmediato. Dejé que pensaran que todo seguía normal mientras yo organizaba los detalles. Me tomó aproximadamente una semana tener toda la documentación lista y mis activos protegidos. Tony fue el único a quien le conté el plan. Su respuesta, ya era hora. Estaba empezando a pensar que te habían chupado la columna vertebral junto con tu cuenta bancaria.
La abogada era una mujer llamada Janet, que había manejado suficientes casos de divorcio como para detectar las señales de inmediato. Déjame adivinar, has estado financiando el estilo de vida de todos mientras te tratan como basura. Cuando le expliqué la situación, asintió como si lo hubiera escuchado 1000 veces. Caso clásico. Tú eres el proveedor, no el compañero. La buena noticia es que mantuviste todo a tu nombre. La mala noticia es que estás a punto de descubrir lo desagradables que pueden volverse las personas cuando su billete de comida desaparece. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cancelaron el seguro del coche de ella. Se enteró de la peor manera, la detuvieron por exceso de velocidad y el oficial le informó que estaba conduciendo sin seguro. ¿Qué demonios pasó con mi seguro? Ella lo exigió cuando llegó a casa. Dejé de pagarlo. No puedes hacer eso, necesito mi coche. Entonces consigue un trabajo y págalo tú misma. Valerie salió corriendo de la cocina, lista para negociar en nombre de su clienta. Cuando le expliqué que no pago cosas para personas que me faltan al respeto, intentó con el argumento de que necesita su coche para ir a la escuela. Ella necesita muchas cosas, el respeto siendo la principal. Ella intentó el enfoque de arrepentimiento después, lágrimas de cocodrilo, diciendo que lo sentía y que no lo había dicho en serio, que solo estaba estresada por la universidad, que no quiso decir esas cosas sobre que yo no era su padre. En realidad, creo que cada palabra la dijiste en serio, y está bien, pero no puedes tenerlo de las dos formas, o soy tu padre y merezco respeto, o solo soy un tipo con el que tu madre se casó y que no te debe nada. Tú ya elegiste. Las lágrimas se secaron rápidamente cuando se dio cuenta de que la disculpa no estaba funcionando. La verdadera crisis llegó cuando descubrieron que el fondo universitario estaba vacío. Yo estaba en el garaje trabajando en mi camioneta cuando escuché los gritos desde adentro. Ella había intentado revisar el saldo en línea y encontró un gran cero gordo donde antes había $85,000. Irrumpió en el garaje como un avancée. ¿Qué hiciste? Liquidé la cuenta. No puedes hacer eso, ese es mi dinero. En realidad era mi dinero. Cada depósito vino de la cuenta de mi negocio. La cuenta estaba a mi nombre legalmente. Siempre fue mía. Ataque de pánico total. La realización de que su paseo gratuito a la universidad acababa de evaporarse la golpeó como un tren de carga. Pero iba a usar eso para la escuela. No, ibas a usarlo para ir de fiesta en una universidad cara para la que ni siquiera estás calificada. Es diferente. Cuando Valerie se unió al caos y comenzó a gritar sobre cómo yo estaba destruyendo el futuro de ella, le entregué los papeles del divorcio que había estado llevando en el bolsillo trasero. El silencio fue hermoso. Valerie miró esos papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos. ¿Hablas en serio? ¿Te vas a divorciar de mí por esto? Sí, así es. Has dejado claro que siempre defenderás a tu hija, incluso cuando está equivocada. Nos estoy haciendo un favor a los dos. Ella es mi hija, ¿cómo pudiste? Y yo era tu esposo. Nunca su padre. Ambas lo dejaron claro. Ella seguía en su colapso por el dinero, ahora sumando amenazas sobre pelear esto en la corte. Buena suerte con eso, cariño. Cada depósito estaba documentado. Cada centavo salió de mi negocio. Y la cuenta siempre estuvo a mi nombre como custodio. La realidad empezó a hundirse rápido. Pasaron de una vida cómoda de clase media a madre e hija luchando por sobrevivir, en el lapso de 10 minutos. Cuando Valerie preguntó qué se suponía que iban a hacer, cómo iban a sobrevivir, le di la respuesta honesta, igual que lo hacen millones de madres solteras, ya lo resolverás. Intentaron todo después de eso, promesas de cambiar el comportamiento, amenazas legales, manipulaciones emocionales sobre abandonar a la familia. Nada funcionó porque nada fue sincero. Los papeles fueron entregados al día siguiente. 11 años de matrimonio y 13 años haciendo de padre para una niña desagradecida terminaron oficialmente. Tenían 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La cuenta regresiva para el desalojo había comenzado. Y yo por fin había terminado de ser el tipo al que todos daban por sentado. Los primeros meses después de que se mudaron fueron extraños. Llegaba a casa y había un silencio total. Sin dramas adolescentes, sin exigencias de dinero, sin andar sobre cáscaras de huevo alrededor de los sentimientos de nadie. Solo una paz bendita. Me llevó tiempo adaptarme. 13 años de caos constante no desaparecen de la noche a la mañana. Me sorprendía a mí mismo escuchando pasos en el piso de arriba o esperando que alguien me pidiera algo. Pero poco a poco empecé a recordar cómo se sentía realmente vivir en mi propio espacio, en lugar de solo pagarlo.
La casa se sentía más grande, de alguna manera. Convertí la antigua habitación de ella en una oficina en casa de verdad. Me deshice de los muebles que me recordaban a ellas. Básicamente reclamé cada rincón del lugar. Pintura nueva, alfombra nueva, todo nuevo. Fue como exorcizar fantasmas. El negocio iba mejor que nunca. Increíble cuánto dinero puedes acumular cuando no estás desangrándote por los gustos caros de otras personas y fondos universitarios imaginarios. El estrés constante de discutir por dinero simplemente desapareció. ¿Sabes cuál es la mejor parte de toda esta situación?, dijo Tony un día mientras instalábamos un calentador de agua nuevo. Que por fin recordaste que tienes cojones. Ya empezaba a pensar que se habían mudado junto con tu columna vertebral. Aproximadamente 2 meses después recibí un mensaje de Sandra, una de las viejas amigas de Valerie. La tranquila, la que siempre parecía estar más observando que participando en su círculo social. Hola, me enteré del divorcio. Solo quería decir que siento que hayas pasado por eso. No te lo mereces, de verdad. Casi no respondí. Lo último que necesitaba era involucrarme en el drama de Valerie a través de sus amigas. Pero había algo en el mensaje que parecía genuino. Así que le agradecí. Sé que no nos conocemos mucho, pero si alguna vez quieres tomar un café y hablar con alguien que no esté involucrado en la situación, házmelo saber. Nos reunimos para tomar café la semana siguiente. Nada romántico, solo 2 adultos teniendo una conversación normal. Ella me preguntó cómo lo estaba llevando, parecía genuinamente interesada en mi respuesta. No buscó chismes ni intentó hacerme hablar mal de mi ex. Vi toda esa situación durante años, dijo finalmente. Tú intentaste con todas tus fuerzas que funcionara. Ellas simplemente no pudieron ver lo que tenían. Fue la primera vez desde el divorcio que alguien reconocía lo que realmente había estado enfrentando. Sin tomar partido, sin hacer excusas, simplemente viendo la realidad de la situación. El café se convirtió en cena, la cena en películas y, eventualmente, comenzamos a pasar tiempo serio juntos, pero lo tomamos con calma. Yo no estaba listo para saltar a algo serio, y ella lo entendió completamente. No voy a irme a ningún lado, dijo cuando le expliqué mis dudas sobre las relaciones. Tómate todo el tiempo que necesites para descubrir lo que quieres. A través de Sandra me enteré de pedazos y fragmentos de cómo Valerie y ella se estaban adaptando a la realidad. Se habían mudado a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, compartiendo un alquiler de $1,200 y discutiendo por el dinero del supermercado. Valerie estaba trabajando a tiempo completo ahora, ella a medio tiempo en Target mientras intentaba resolver lo del Community College. La adaptación aparentemente fue brutal. Habían pasado de una casa cómoda con todas las cuentas pagadas a la dura realidad de presupuestar de verdad. Resulta que, cuando no vives de la generosidad de otro, el dinero se vuelve escaso muy rápido. Valerie sigue preguntando si crees que vas a cambiar de opinión sobre el fondo universitario, me contó Sandra una noche. Parece pensar que todo esto es una lección elaborada y que eventualmente les devolverás el dinero. Eso no va a pasar. Ese barco ya zarpó, chocó contra un iceberg y se hundió al fondo del océano. Cerca de 6 meses después, Sandra mencionó que ella había intentado contactar a su padre biológico para pedirle dinero para la universidad. Al parecer el tipo se rió y le colgó el teléfono. Lo mejor de todo, yo estaba genuinamente feliz. No solo aliviado de haber salido de una mala situación, sino realmente feliz. Sandra era todo lo que Valerie no fue, solidaria, agradecida, estable. Tenía su propio trabajo, su propio lugar, su propio dinero. Un concepto revolucionario. Cuando finalmente se mudó conmigo casi un año después, fue porque queríamos construir algo juntos, no porque necesitara un lugar donde vivir. Contribuía a los gastos, ayudaba con las mejoras del hogar, trataba mi espacio como nuestro en lugar de suyo para redecorar. Y el respeto, valoraba mi opinión, apoyaba mis decisiones, y en realidad parecía disfrutar de mi compañía. Nos comprometimos 2 años después de que el divorcio se hiciera oficial. Una propuesta simple, nada dramático, solo 2 adultos que habían encontrado algo real y querían hacerlo oficial. A Tony le gustaba a ella y se alegraba por mí. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Sandra me dijo que estaba embarazada. Nunca había pensado en tener hijos biológicos. Después de ella, asumí que mis días de paternidad ya habían pasado. Pero al sostener esa imagen del ultrasonido, al ver a mi verdadero hijo por primera vez, algo profundo en mi pecho simplemente se abrió. Este niño sería mío desde el primer día. Sin lealtades divididas, sin recordatorios sobre padres de verdad, sin años construyendo una relación solo para que me la arrojaran en la cara.
Solo amor puro y sin complicaciones. Nos casamos 6 meses antes de que naciera nuestro hijo. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. La vida era buena, realmente buena. Y casi había olvidado por completo mis problemas del pasado, hasta que decidieron recordarme que aún existían. 5 años después del divorcio, estaba viviendo el sueño, casado con Sandra, padre de nuestro hijo Jake de 3 años, el negocio prosperando, la casa completamente renovada y por primera vez en años sintiéndose como un verdadero hogar. Había construido algo real, algo que me pertenecía. Entonces sonó el timbre un domingo por la mañana. Sandra estaba bañando a Jake en el piso de arriba y yo disfrutaba mi café como un ser humano civilizado, cuando abrí la puerta y vi a 2 mujeres que apenas reconocí. Valerie parecía haber envejecido 15 años en lugar de 5. Líneas de estrés, cabello gris que ya no se molestaba en ocultar, ropa que gritaba de quincena en quincena. Ella estaba con ella, y la transformación era aún más dramática. Había desaparecido la princesa con derecho que solía exigir todo de diseñador. Necesitamos hablar, dijo Valerie. No, no necesitamos, respondí, empezando a cerrar la puerta. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, las dejé entrar. Se sentaron en el sofá que Sandra y yo habíamos elegido juntos, mirando alrededor del espacio renovado como si estuvieran visitando un museo de su antigua vida. El lugar se ve increíble, muy lindas renovaciones. ¿Qué quieren? Se miraron entre ellas, claramente habiendo ensayado esta conversación. Ella por fin está lista para la universidad. Ha estado trabajando y ahorrando durante 3 años. Realmente está poniendo su vida en orden. Solo necesita un poco de ayuda con la matrícula para la universidad estatal. Casi me reí. Casi. ¿Y pensaron que eso me interesaría por qué? Porque la criaste, porque ha aprendido de sus errores, porque la amaste una vez. Amé a una niña que me llamaba papá y apreciaba lo que hacía por ella. Esa niña ya no existe. Ella nunca lo hizo. Finalmente ella habló, con lo que claramente era un discurso preparado sobre lo terrible que había sido, como había dicho cosas horribles y me había tratado como basura, pero que había madurado y ahora entendía cuánto había sacrificado. Sé que no puedo retractarme de lo que dije aquella noche, sobre que no eras mi padre. Estaba enojada y fui estúpida, y te hice daño. Pero he tenido 5 años para pensar en lo que perdí cuando te perdí a ti. Las palabras sonaban ensayadas, pero había algo en su voz que sugería arrepentimiento real. El problema era que ya era demasiado poco, demasiado tarde. Bien por ti. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces vino la verdadera razón de la visita. Valeria había perdido su trabajo el mes pasado. Iban 3 meses atrasadas con el alquiler. El desalojo era inminente. Su padre biológico no quería ayudar, por supuesto. Eso suena como un problema tuyo. Fue entonces cuando escuché pasos pequeños en las escaleras. Jake corrió hacia la sala recién bañado y en pijama, lanzándose sobre mí con ese tipo de alegría pura que aún me derribaba cada vez. Papi. Lo levanté en brazos y de inmediato comenzó a balbucear sobre el camión de juguete con el que había estado jugando arriba. Este niño que me veía como el centro de su universo, que confiaba completamente en mí, que nunca cuestionaría si pertenecía o no a mi vida. Ese es tu hijo, dijo Valerie. Sí, lo es. Sandra apareció en la parte superior de las escaleras y, al ver quién estaba en nuestra sala, su expresión cambió a algo entre sorpresa y enojo. La tensión aumentó de inmediato. Sandra se acercó a mí, colocando su mano en la espalda de Jake, en un gesto que era tanto protector como posesivo. Ya se iban, dije. En realidad no habíamos terminado de hablar. Sí, sí habían terminado, dijo Sandra con firmeza. Esta es nuestra casa, nuestro tiempo familiar. Sea lo que sea que quieras de mi esposo, la respuesta es no. Nunca había escuchado a Sandra usar ese tono antes, acero puro envuelto en cortesía, la misma voz que probablemente usaba con clientes difíciles que pensaban que podían pasar por encima de ella. Tu esposo, la máscara de Valerie se resquebrajó por completo. Estuve casada con él durante 11 años. Construí una relación con él. Construiste una dictadura, donde él pagaba todo y no recibía nada a cambio. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que hablo. Te vi darlo por sentado durante años. Vi a tu hija tratarlo como basura mientras él seguía intentando ganarse el amor de personas que nunca tuvieron la intención de dárselo. Cuando ella intentó defender cómo eran las cosas antes, Sandra la interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste papá? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste gratitud por algo que hizo?
Silencio. Hermoso y revelador silencio. Valeria ya estaba desesperada, hablando sobre la familia, la historia, y como yo no podía simplemente tirar todo eso a la basura. Obsérvame, dije, repitiendo las palabras que había usado 5 años atrás. Pero entonces cruzó la línea. Tienes un hijo ahora. ¿No quieres que aprenda sobre el perdón, sobre ayudar a la familia? Fue ahí cuando realmente perdí el control. No vuelvas a usar a mi hijo para manipularme. Él va a aprender que el respeto se gana, no se debe. Y claro que va a aprender que no se recompensa a las personas que te tratan como una mierda. Sandra dio un paso adelante. Tienen que irse ya. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tony, que aparentemente estaba conduciendo por ahí. Vi un Honda todo golpeado en tu entrada. O bajaste tu gusto por los coches, o tu pasado te está persiguiendo. ¿Necesitas refuerzos o una coartada? Mientras se dirigían a su coche destartalado, el mismo Honda que yo le compré a ella por su cumpleaños número 16, ahora sostenido con cinta adhesiva y esperanza, pude escuchar a Valeria hablando con enojo a ella sobre esa perra y cómo yo había cambiado. Yo no había cambiado. Solo finalmente aprendí mi valor. Le respondí a Tony, pasado igual a exorcizado, coartadas innecesarias. Gracias por cubrirme las espaldas. Su respuesta, bien. Ahora vuelve con tu verdadera familia y deja de permitir que los fantasmas arruinen tu domingo. Esa noche, después de que Jack se durmiera, Sandra y yo nos sentamos en la terraza con una bebida. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien. Me recordaron por qué tomé todas las decisiones correctas. Ella se apoyó en mí. Tu hijo tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tener a los dos. Al mirar lo que había construido, una esposa que me respetaba, un hijo que me adoraba, un negocio que prosperaba, un hogar que de verdad se sentía como hogar, no podía imaginar volver a esa antigua vida. Algunas personas entran en tu vida para drenarte. Otras llegan para llenarte. Finalmente aprendí la diferencia. Y nunca más iba a regresar.